Queridos hermanos, bueno, ya saben que yo viví mi cursillo en noviembre de 2019. No sabía qué esperar y hice un error, yo reconozco ahora, en hacerlo en inglés en otros sitios. Si podría elegir de nuevo, hubiera hecho aquí mismo. Ya aprendí esta lección desde hace mucho tiempo, pero por ignorancia yo iba tal vez buscando un clima más tropical, iba a buscar un sitio que ofrece un cursillo en Florida, Texas, ambientes más con mejor clima. De todos modos, lo que descubrí en varios sitios en los Estados Unidos, la fuerza que tiene cursillo en vietnamés. Increíble. En Texas especialmente, pero no solamente ahí, California y otros sitios, en que si uno visita la página del web del movimiento nuestro, inglés, español y vietnamés. No sé si estoy diciendo bien el nombre del Vietnam. Bueno, de todos modos, son muy fuertes en su fe aquí. Y otro hecho muy interesante, si uno sabría, la reunión de católicas aquí en los Estados Unidos más grande que hay. Tal vez uno pensaría es los mexicanos que se unen cerca de Chicago por la Virgen de Guadalupe. No lo es. Son los 10 marianos en Missouri, en que nuestros hermanos de Vietnam se reúnen en el mes de en el mes de agosto para festejar la Virgen. Y no llama mucha atención, tal vez por la barrera de idioma, pero la fuerza de la iglesia de Vietnam es mucho más allá que la cantidad de participantes de porcentaje de la población que tienen aquí o que tenemos aquí. Pero ¿cómo es que el movimiento cursillista, el movimiento cursillos de cristiandad, tiene tanta fuerza en este idioma debido a una sola persona? Yo sé que sabemos que hasta ahora hay un solo santo canonizado cursillista. ¿Quién es? San Óscar Romero. También tenemos un siervo de Dios, nuestro fundador, Eduardo Bonín. Pero también, muy pocos se dan cuenta que también tenemos un venerable, un camino muy rápido hacia canonización. Es la persona de quien quiero hablar hoy noche. Es el mismo futuro santo, venerable ahora, pronto será beato y pronto será San Francisco Javier Nguyen Van Thuan de Vietnam. Y su historia es increíble. Y yo no sé cuál de las virtudes de él quería mencionar, pero son muchos, pero voy a enfocar en santo celo y paciencia en sufrimiento, igual, porque las virtudes se inspiran solo por escuchar el testimonio de su vida, que quiero contarles en rasgos grandes cómo fue él en su historia. Obviamente nació en Vietnam. Su tío fue el primer presidente del sur de Vietnam, porque estamos hablando de más o menos hace 100 años.
cuando había la división en el país, un país muy rico en enseñanza, pero mucho de la riqueza de esa cultura no se ha extendido mucho al mundo por la barrera del idioma. Su familia católica, segunda y tercera generación de los misioneros franceses del siglo XIX, en que había algunos mártires, grandes predicadores de varias órdenes religiosas, e incluso es un hombre que yo diría nació para ser un sacerdote, o yo diría nació para ser un obispo, no por ambición, porque no era un hombre ambicioso en el sentido negativo, pero entró muy jovencito al seminario y se ordenó a la edad mínima de ser sacerdote. ¿Sabe qué es? 25 años. 25 años se ordenó, pero inmediatamente después de su ordenación se había enviado a estudiar para un título avanzado en Roma. Ahí quedó 6 años en Roma, en que aprendió varios idiomas, incluso inglés, y hablaba francés antes y también obviamente italiano. Después de su ordenación y después de 6 años de estudio, después de ordenación, volvió a trabajar. Y ahí trabajaba por varios años, 9 años en el seminario, como formador de futuros seminaristas. Un buen sitio para él. Pero su talento no se pudo esconder por mucho tiempo y fue nombrado obispo de un diócesis allá, no lo más grande, no el arquidiócesis de Saigon, que luego se nombró Ho Chi Minh City, pero un diócesis chiquito. Muy pocos católicos en Vietnam, muy pocos. Son budistas, la gran mayoría de residentes ciudadanos allá. Fue ordenado el día 4 de junio de 1967. Pero lo interesante, yo no he podido averiguar cuándo en este año vivió su cursillo, pero fue en el 1967 en las Islas Filipinas. Y no sé, yo quiero pensar, y hay evidencia de pensar, era después de haber sido ordenado obispo, consagrado obispo, porque estaba en el seminario y tenía que terminar 2 clases y luego se ordenó. Y ahora pudo vivir su cursillo en las Islas Filipinas, que tenía que volar para llegar ahí, obviamente. Entonces, en los años como ordinario, como obispo de su diócesis, muchos logros, promovía mucho movimiento cursillo de cristiandad por haberlo vivido. También otros movimientos, focolare, y no meramente dobló, multiplicó por 5 veces el número de seminaristas en su diócesis, siempre edificando a cada momento, enseñando, convocando, creando estructuras, con un santo celo asombroso. A él le encantaba ser obispo ordinario de su diócesis. Excelentísimo obispo, con mucho fruto. Obviamente, tanto talento no se escapa la atención del nuncio del Vaticano, por lo cual lo nombraron arzobispo coadjutor de la diócesis más grande del país, incluso norte, que eran
dos países en aquel entonces. ¿Qué pasó? Llegó a Saigon, Ho Chi Minh City. Estaba ahí 6 días cuando lo arrestaron. Los comunistas que estaban haciendo su revolución lo arrestaron. Al principio lo tuvo bajo arresto en casa, pero esto no duró mucho tiempo. Y lo arrestaron por su fe y también por su conexión de la historia libre de su país, porque su tío fue presidente del país del sur. Pasó 13 años preso, 9 de lo cual en contenimiento solitario, si estoy diciendo la palabra correcta. Este fue su tortura. Entró en una depresión muy fuerte. 48 años, en los años de primicio de su carrera, con tanto talento, totalmente acabado. No fue exactamente tortura físico, bueno, en un sentido, porque lo tenía en un cuarto sin ventana, con una sola bombilla, un poco ahí por encima, que a veces tenía prendido por 5 o 10 veces a la vez, o apagado por 5 o 10 días a la vez. Una silla. Intentaba mantenerse muy activo. Rezaba la misa sin pan y vino, recitando las palabras, intentando recordar los salmos. Se mantuvo bien activo, que si les toca a nosotros en un futuro por persecución, la clave de mantenernos sanos en captividad solitaria es mantenernos activos. Es lo que funciona. Pero a pesar de eso y mucha salud psicológica, la depresión le dominó. Las interrogaciones. A veces pasaba días en el suelo sin tener ánimo para levantarse. Ni tenía fuerza a hacer huir los 100 pies que agateaba por encima de él. Imagínense la depresión que tenía. Él pensaba en otro obispo preso en confinamiento solitario, que fue un obispo de aquí, Monseñor Ford de Marino, que fue misionero en China, que le tenía muchos años cautivo allá en China por un solo motivo, por su fe. Y este mismo obispo, una vez que lo soltaron, escribió la historia de su vida. En un momento clave, Dios le dio una inspiración. La importancia de vivir en el momento, a pesar de su sufrimiento, soledad. Y dijo, palabras de Monseñor Ford, que se hicieron palabras de venerable Francisco Javier Nguyen Van Thuan. No esperaré. Viviré en el momento actual, llenándolo con amor. Quiero repetir esta frase porque fue la clave de su sobrevivimiento. Dijo, no esperaré. Viviré en el momento actual, llenándolo con amor. Bueno, sí pasó 9 años en confinamiento solitario, pero también había un campamento de reeducación. Lo que hacen los comunistas, lo que hacían y sigue siendo, si entiendo bien, los comunistas, para quitar de la mente las doctrinas falsas como cristianismo,
etcétera, etcétera. Y ahí podía, por unos soldados guardianes, sigilosamente le entregó madera y alambre para hacer un cruz pectoral que los obispos llevan. Él siempre tenía cerca su corazón una vez que lo hizo. También le hicieron llegar pan y vino y tenían una estrategia de cómo ofrecer la misa, porque habría sido bien castigado por ofrecer misa y ofrecer misa a los otros presos en el campamento de reeducación. Hasta que sus guardianes sentían una atracción a él que no podía quitar, igual como Herodes sentía una atracción de San Juan Bautista, aunque San Juan Bautista lo castigaba cada vez que habló a Herodes. Unos guardianes dijo: yo no soy cristiano, pero voy a visitar el santuario tuyo de la Virgen de Laván. 6 años después le escribió una carta que le llegó en la cárcel diciendo que va a este santuario de la Virgen de Laván todos los domingos, budista. Y explicó en la carta que escribió a el obispo preso lo que decía la Virgen llegando a su santuario. Le decía: Madonna, Virgen Madre, yo no soy cristiano, yo no sé cómo orar, pero te pido que concedas al Señor Nguyen Van Thuan lo que Él desea. No tan mal por un budista, sintió tanta atracción hasta amistad por su preso. Yo descubrí este futuro santo por un libro que encontré, Camino hacia la Esperanza. Es muy extraordinario cómo logró escribir este libro, con un calendario que tenía, cada vez rompía un pedazo en letras muy chiquitas. Hizo pasar a la fuera de ventana un mensaje que un niño trajo a su familia, que trajo a un sacerdote, y eventualmente pusieron 999 aforismos cortitos en publicación, coordinación. Este libro ahora se extendió por todo el mundo. Y yo encontré este libro hace muchos años. Y cada uno de estos 999 aforismos, enseñanzas bien chiquitos, solo de 3-4 líneas, poderosísimos. Así mantuvo su santo celo, incluso en la cárcel, para enseñar a su pueblo. En 21 de noviembre de 1988, lo volvieron a un arresto en casa, en que no podía salir, pero estaba afuera. Y tal vez, sabiendo lo que iba a pasar, le dieron permiso ir a Roma en el año 1991. Y nunca volvió. Ahí vivió con la protección de San Juan Pablo II, que lo quería mucho. Incluso pidió que Monseñor Nguyen Van Thuan sea el predicador del retiro cuaresmal del Papa y toda la casa de los trabajadores del Vaticano. Y Juan Pablo II lo nombró cardenal el 21 de febrero de 2001 y murió un año y medio después, el día 16 de 16 de septiembre de 2002, a la edad de 74 años. Fue declarado en el año 2007, justo 5 años al día después de su fallecimiento.
Y yo me siento una certeza de que un día pronto será nuestro segundo santo cursillista, si no logramos tener un mártir de antemano, porque no fue martirizado, pero vivía la espiritual de martirio, aunque no tuvo este don al fin. ¿Cuáles virtudes podemos sacar de este hermano cursista nuestro? Que son muchos. Yo digo el santo celo, porque cuando nosotros nos enfermamos, nos olvidamos del apostolado. Él no. Él seguía con este celo. También podemos hablar de su paciencia en su sufrimiento, hasta paciencia hasta sus captores. Pero de todos modos, la lección que yo llevo entre los muchos es lo que él aprendió en el confinamiento solitario, que puede ser un secreto de la vida para todos nosotros. No esperaré, viviré en el momento actual, llenándolo con amor y de colores.